Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta hora donde nos unimos una vez más para el estudio profético de nuestra serie El tiempo del fin. Este será nuestro audio número 20 sobre Daniel 11, 40 al 45 y estaremos analizando el versículo 45 que dice así: Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Daniel 11:45 describe el punto en el que el rey del norte llega a su fin. Estudiaremos, por lo tanto, los sucesos que se desencadenarán en esta etapa. Vimos en los audios anteriores que las noticias del oriente y del norte del versículo 44 lo atemorizan y enfurecen, y esto lo lleva a tomar la medida de interponerse con las tiendas de su palacio entre el monte glorioso y santo y los mares. Pero antes de ver todo lo que está simbolizado en el versículo 45, analicemos por qué estas noticias del oriente y del norte lo enfurecen tanto, lo atemorizan tanto. Si recuerdan, las noticias del oriente tienen que ver con el sellamiento del pueblo de Dios. El sello de Dios es un afianzamiento en la verdad, de tal modo que el pueblo de Dios sea inconmovible, como dice la sierva de Dios, en su lealtad a Él, especialmente al guardar el cuarto mandamiento de su santa ley. Porque Dios, mis hermanos, tendrá un pueblo purificado a través de la obra que Cristo está realizando en su favor ahora mismo en el santuario celestial. Un pueblo que debido a su afianzamiento en la verdad no se inclinará ante la bestia y su imagen al guardar un falso día de reposo. Un pueblo que con mansedumbre pero con firmeza se atreve a desafiar la autoridad de este falso rey del norte y sus agencias aliadas a él. Un pueblo que proclama que la venida de Cristo es inminente y que el mundo debe prepararse para recibirle. Esto enfurece grandemente al papado, porque la venida de Cristo en gloria y majestad destruirá sus planes de gobernar este planeta con su nuevo orden mundial. Entonces, estas noticias mostrarán que el verdadero rey del norte, que es Dios, instaurará un nuevo orden de cosas, estableciendo la justicia, el amor, la verdad y la lealtad a su reino sempiterno. Por otro lado, las noticias del norte, que hablan del gran conflicto entre Cristo y Satanás, dividirá al mundo en dos bandos. Y hablaremos con detalles un poquito más adelante sobre esto. Entonces, este mensaje resulta muy perturbador para el papado, pues hay un pasado y una trayectoria muy oscura que el hombre de pecado desea mantener ocultos para que sus rebaños no sean alumbrados. Pero la profecía declara que antiguas controversias saldrán a la luz. Escuchen cómo lo dice el tomo 2 de Mensajes Selectos, la página 124. Dice así: mediante la historia y la profecía, no olviden esto, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Este conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Revivirán antiguas controversias y continuamente surgirán teorías nuevas. Pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, sabe dónde se encuentra. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer firme como una roca, aferrándose al comienzo de su confianza hasta el fin. El pueblo de Dios debe proclamar en alta voz el último mensaje de amonestación que Dios tiene para el mundo, y parte de ese mensaje implica desenmascarar la obra del hombre de pecado. Entonces,
Volviendo a lo que estábamos diciendo, ¿por qué el papado desea mantener oculto este pasado? Es tan así, mis hermanos, que cuando usted entra en las redes a buscar información sobre la Edad Media, sobre las cosas de las cuales se acusa al papado, como blasfemia y que ellos mismos autodenominan al papado como el vicario de Cristo y todo lo demás, ya esa información no se encuentra en el manejo público. Es muy difícil que encuentre esta información en un sitio secular cualquiera, a menos que uno de los atalayas de Dios lo suba y que todavía no se lo hayan cortado. Entonces, todo será desenmascarado, mis hermanos. Por ejemplo, el origen del falso día de reposo, que es el domingo, y que el papado revistió de cristianismo, los medios crueles y engañosos que se utilizaron en el pasado y que se utilizan ahora en el presente para dominar las conciencias y destruir la verdadera iglesia de Cristo, los crímenes atroces que se cometieron y se cometerán en contra de la humanidad en nombre de la religión. Todo esto será desenmascarado. Así sus rebaños serán iluminados con respecto a estas cosas y comprenderán que el así llamado vicario de Cristo no es más que un usurpador que se atribuye los derechos de Dios de recibir la adoración de sus criaturas. Se revelará sin lugar a dudas que este sistema religioso no es más que paganismo disfrazado de cristianismo o la abominación desoladora de la que habla Daniel 11:31, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, como dice segunda de Tesalonicenses 2:9, y que será destruido por el Señor con el espíritu de su boca, su palabra. Y este mensaje que se proclamará en alta voz es el mensaje que destruirá la influencia y el poderío del papado, porque es palabra profética de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, investido con el poder de la lluvia tardía en el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, proclamará que Babilonia, tanto la madre como las hijas, que se han hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, ha caído. Por lo tanto, los fieles hijos de Dios que se encuentran en esas iglesias caídas escaparán de la mano del rey del norte al oír el llamado de Dios a salir de Babilonia, tal como lo profetiza Daniel 11:41. Y estos son los que escaparán de la mano del rey del norte. En el libro El conflicto de los siglos, la sierva de Dios describe con detalles y al pie de la letra el origen de la apostasía que dio lugar al surgimiento del papado y cómo pervirtió las doctrinas de la Biblia para establecerse como cabeza de la Iglesia de Cristo. Y de ese modo usurpar su lugar engañando al pueblo de Dios. También se narran las escenas que estamos viendo en estos momentos y las que están en el futuro inmediato acerca de cómo el papado volverá a conquistar el trono del mundo, tal como lo establece Daniel 11:40 al 45 y que hemos analizado ampliamente en esta serie. Es por esto, mis hermanos, que el conflicto de los siglos debe ser puesto en todas las manos que podamos. Aquí están los argumentos que deben ser dados justamente en este tiempo, porque juntamente con la profecía bíblica, el Espíritu Santo pueda iluminar a la gente con estas verdades y así se revele que Dios tiene un pueblo en este tiempo que proclama su verdad. Entonces, cuando la gente vea que todo lo que está aconteciendo fue predicho y que se ha cumplido con exactitud, reconocerán que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía según Apocalipsis 12:17 y 19:10, son el pueblo verdadero de Dios y los sinceros se unirán. Este es el contexto en el que se enmarca Daniel 11:45. La proclamación de un mensaje solemne y terrible por parte del pueblo de Dios
que ha recibido el sello del Dios vivo en su frente, un pueblo que ha sido purificado, un pueblo que a través de la crisis de la marca de la bestia se demostró quiénes estaban desarrollando el carácter de Cristo con la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial, en el proceso con nosotros los vivos, porque eso hay que entenderlo muy claro. Esta generación está en su tiempo de visitación. En esta generación el Señor está llamando a su pueblo para que quieran formar parte de su remanente final, que ha de proclamar el último mensaje, y a ese remanente final la Biblia lo llama los 144,000, que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces vamos a volver a leer a Daniel 11:45 para que podamos analizar las piezas de este rompecabezas profético. Dice así otra vez: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este versículo describe el tiempo cuando la humanidad será dividida en dos grupos, ya dijimos anteriormente, y el papado es presentado en el medio de esos dos grupos, interponiéndose. Pues, mis hermanos, el papado ha sido el instrumento principal usado por el enemigo para impedir que los habitantes del mundo escuchen el último mensaje de advertencia. Ahora, identifiquemos a estos dos grupos que están representados aquí, uno como el monte glorioso y santo y el otro como los mares. El monte glorioso y santo es un símbolo de la iglesia de Dios. Leámoslo en Isaías, el capítulo 2, los versos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios: y acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo acontecerá esto? Bien, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Busquemos un segundo testigo donde habla de que el monte de Jehová representa a su iglesia o su pueblo, en Miqueas, el capítulo 4 y el verso 2. Vamos a leer desde el versículo 1 y 2. Dice así: y acontecerán los postreros días, otra vez en el tiempo del fin, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y será exaltado más que los collados, y los pueblos correrán a él. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, volvemos y notamos aquí que esta profecía es referente al tiempo del fin, en lo postrero de los tiempos, dice los dos versículos que hemos leído. Igualmente, Daniel 11:45, que está establecido para el tiempo del fin, habla aquí de este monte glorioso y santo al cual el papado se quiere interponer, a quien quiere interceptar por el mensaje que está proclamando. Pero sin embargo, la profecía dice aquí que este monte de la casa de Jehová será confirmado. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros le explicamos a la gente que el pueblo remanente de Dios es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, mostrando así que
los mandamientos de Dios están vigentes para su pueblo en el tiempo del fin, igualmente el espíritu de profecía que ya hemos confirmado es lo que desenmascara al enemigo en este tiempo. Las estratagemas que Satanás ha utilizado a través del papado y sus agencias del mal que se han coligado, el espíritu de la profecía, mis hermanos, lo desenmascara. Entonces, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso es porque no les ha amanecido. Esto significa que estos mensajes característicos van a exaltar al pueblo de Dios, lo van a confirmar en el tiempo del fin, porque las naciones, como dicen aquí los versículos, irán a la casa del monte de Dios. Ellos serán los que irán a oír el mensaje que el pueblo está proclamando para aprender la ley. Ahí van a aprender la verdad sobre el falso día de reposo y por qué Satanás está tan empeñado en quitar de la mente de la gente el verdadero día de reposo que señala a cada ser humano como criatura del Dios de los cielos y de la tierra, y que por lo tanto la adoración que el hombre de pecado está reclamando para sí pertenece únicamente a Dios. Entonces se verá la importancia de aceptar el verdadero día de reposo, porque implica la adoración verdadera, en contraposición de aceptar la marca de la bestia, que es el día de autoridad que el papado establecerá con la ayuda de estas agencias del mal y de las naciones del protestantismo apóstata para establecer la adoración que él está reclamando. Que está reclamando desde el mismo principio, porque recuerden que segunda de Tesalonicenses 2 dice que este poder blasfemo se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y eso significa que quiere recibir adoración, porque el único que merece adoración es Dios. Y si no, pregúntenle a Satanás, que fue despojado del cielo porque estaba pretendiendo una adoración que solo pertenece al Creador. De ese modo, todo el mundo sabrá que Dios tiene un pueblo aquí en la tierra, que tiene un mensaje de verdad que proclamar, y frente a ese mensaje terrible que va a sacudir a los cielos y a la tierra, y tenemos que entender una cosa, mis hermanos, este mensaje solemne que reviste de una importancia tan grande debe ser proclamado por un pueblo fiel que ha decidido seguir al Cordero por donde quiera que va, en todos los aspectos que la palabra de Dios dice que nosotros debemos obedecer. Y por lo tanto, debemos entender que no todo el que se dice ser cristiano estará en la capacidad de proclamar este mensaje con el poder de la gloria que ilumina a toda la tierra en el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa: el pueblo de Dios tiene que entender que es ahora o nunca, porque los acontecimientos que estamos viendo nos dicen que nuestro tiempo de preparación se agota. Hemos dicho claramente que el Señor ha comenzado su obra de purificación de su templo. Hemos dicho anteriormente que la obra que Cristo está realizando ahora en el santuario celestial es el proceso de sellamiento. Y este proceso de sellamiento es con los vivos que se da. ¿Por qué? Porque Dios está preparando a la generación que ha de proclamar estas verdades solemnes. Así que, por favor, mis hermanos, en el nombre de Cristo, yo les ruego que oren y que se tomen el tiempo de entender que si ahora no nos preparamos para recibir el sello de Dios, vamos a quedar en un grupo que no nos va a gustar y que vamos a ver más adelante. Ahora, veamos qué representan los mares en la profecía bíblica. Vayamos a Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 15, que dice así: y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas.
O sea que toda la gente de la tierra está representada por los mares, entre los cuales se pone el papado para impedir que las naciones, como decía Isaías 2 y Miqueas 4, que las naciones vayan al monte de la casa de Jehová, porque allí aprenderán sobre la ley de Dios. Así que preguntemos una cosa ahora, hermanos. ¿Qué es lo que divide a la humanidad en esos dos grupos? Son las noticias del oriente y del norte de Daniel 11:44, y que en Apocalipsis es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. El rechazo o la aceptación de este mensaje final coloca a cada ser humano en un lado o en el otro ahora en este tiempo del fin. Del lado de los que representan al monte glorioso y santo, que se enseñan los caminos y la ley de Dios, o del lado de los habitantes de la tierra, que se han de maravillar en pos de la bestia, que es el rey del norte, de Daniel 11:40 al 45. Ahora, ¿cuándo se manifiesta esto? Pues en la ley dominical, Daniel 11:41, cuando el papado que va en su conquista del mundo debe pasar primero por la tierra gloriosa, los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es esta bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia, que ya sabemos que ha de formar esta imagen a la primera bestia, ha de actuar de la misma manera que actuó el papado en el principio para lograr su supremacía sobre las naciones. Entonces, el protestantismo apóstata de los Estados Unidos estará haciendo lo mismo. Porque tenemos que notar una cosa, mis hermanos. Aunque el falso día de reposo es una institución de Roma, del papado, pero quienes están empujando la adoración en domingo son los protestantes de América. Y ya lo hemos visto en audios anteriores, les cité muchos artículos donde ellos abogaban por reformas que se hicieran a la Constitución de los Estados Unidos y que debían volver a América a Dios. Y el plazo que nosotros tenemos para estar listos como pueblo remanente de Dios termina con la ley dominical, porque el pueblo de Dios debe estar preparado para que cuando llegue la crisis y que la ley de Dios tenga que ser vindicada de manera potente, ya el pueblo esté sellado para proclamar el fuerte pregón. Ellos son los que tienen que tener el sello del Dios vivo en su frente para sacar de Babilonia al otro pueblo de Dios que está sumido en las tinieblas. Entonces, al estar el papado interponiéndose, la gente que rechaza el último llamado de advertencia está en un lado, mientras que el pueblo de Dios queda en el otro. Miren cómo lo describe el espíritu de profecía en la Review and Herald del 7 de mayo de 1901. Leemos: solamente hay dos clases de personas en el mundo hoy en día, y solo dos clases serán reconocidas en el juicio. Oigan cuáles: aquellos que han violado la ley de Dios y los que la han guardado. En la última gran batalla, ¿cuándo? La última gran batalla, que no es más que lo que se describe en Daniel 11:45, y que en el siguiente audio vamos a hablar en detalles qué conlleva esta batalla. En la última gran batalla, repito, dos grandes poderes en oposición son revelados. En un lado está el creador de los cielos y la tierra. Todos los que están de su lado llevan su sello y son obedientes a sus mandamientos. Léase Éxodo 20. En el otro lado está el príncipe de las tinieblas con aquellos que han escogido la apostasía y la rebelión. Termina la cita. Note que en esta cita se describe a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Esto es una alusión al cuarto mandamiento de la ley de Dios,
que lo describe como creador y por lo tanto el único que tiene derecho a nuestra adoración. No olviden que esta última gran crisis está señalada por la adoración. Entonces, la cita sigue diciendo que los que están con él llevan su sello, son obedientes a sus mandamientos y sabemos que el sello de Dios está en el mandamiento del sábado, porque Dios nos lo dio como una señal de que Él nos santifica. Y santificar o hacer algo santo es apartar a ese algo o a ese alguien para un uso sagrado. Así que Dios en el tiempo del fin, con el mandamiento del sábado, lo que está diciendo es que Él ha señalado a su pueblo como un pueblo santificado, como un pueblo santo, para un uso peculiar, que es para proclamar las verdades que han de poner a Dios en el trono del mundo otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo está la humanidad y el hombre desenfrenado y los atrevimientos que han tenido de proclamar cosas en blasfemia contra Dios, de desafiar su autoridad. Pero déjenme decirles que en el tiempo del fin, el carácter de Dios, el nombre de Dios y el pueblo de Dios serán vindicados. Porque el Señor tendrá un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo purificado que proclamará estas verdades. Y por lo tanto, adventistas del séptimo día, tenemos que saber si nosotros estamos cumpliendo con la descripción que se da aquí para formar parte de ese gran movimiento. Entonces, ¿por qué decimos que el sello de Dios está en el cuarto mandamiento? Porque sabemos que en el mandamiento del sábado, este es el único de los 10 que tiene las características de un sello. Tiene el nombre que dice Jehová. Tiene el título. ¿Cuál es el título? Creador. En 6 días creó. Y tiene su territorio, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, como pueblo de Dios debemos responder a varias preguntas respecto a este asunto del sello de Dios. Porque recuerden, la prueba viene para los de afuera, pero primero está para nosotros los de adentro. Estamos nosotros guardando el sábado en la forma como la Biblia establece, adventistas. ¿Es este un día de delicia para nosotros? ¿Nos está santificando el sábado cada semana? O sea, estamos dejando de hacer nuestra voluntad en el día sábado, no hablando nuestras propias palabras, ni andando en nuestros propios caminos. O sea, mirando, pensando, haciendo cosas que son seculares y por lo tanto pecaminosas en el día de descanso para Jehová nuestro Dios. Recordemos esta cita de Primeros Escritos, la página 33, que dice así, leo. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así también como la institución más adecuada para unir los corazones de los esperanzados santos de Dios. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al comenzar el tiempo de angustia, en la ley dominical, o sea, cuando comienza a proclamarse el fuerte pregón, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Ya vimos que en Isaías 2 decía que las naciones correrían al monte santo de Dios porque ahí ellos aprenderían la ley de Dios. Ahí es donde proclamaremos más plenamente el sábado. Pero si nosotros somos los que saldremos a proclamar más plenamente el sábado, al iniciar el tiempo de angustia, que ya identificamos como la crisis de la marca de la bestia o ley dominical, eso significa que para ese tiempo nuestro carácter debe estar sin una sola mancha. Pues de acuerdo al tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, la página 200, dice que nadie cuyo carácter tenga una sola mancha podrá recibir el sello de Dios. Entonces ahí ustedes notan la importancia de nuestra preparación ahora.
No se lleven del engaño de que cuando la ley dominical sea proclamada se van a hacer los arreglos para poder recibir el aceite esencial, porque ya la parábola de las 10 vírgenes demuestra que las fatuas que salen en la crisis no van a encontrar nada. Serán dejadas en las tinieblas de afuera de la sala del banquete. Y esto es muy terrorífico, mis hermanos, porque estar vestidos con el vestido de bodas, entre comillas, tener la lámpara, salir a las bodas del Cordero para recibir al esposo y quedarse afuera del banquete de boda, eso será trágico. Y nosotros sabemos que eso representa a los descuidados e indiferentes, como vamos a ver más adelante. Entonces, por esta razón, las noticias del Oriente y del Norte tienen que ver con el sellamiento del pueblo de Dios, y ya analizamos en los audios anteriores que el proceso de sellamiento se está llevando a cabo ahora mismo en el santuario celestial, y no me canso de repetir lo que ese es el proceso que Dios ha comenzado con su pueblo que vive hoy en la tierra. ¿Qué es lo fantástico que tiene esto de que Dios haya comenzado su proceso de purificación con nosotros los vivos? ¿No saben ustedes que Daniel dice que el juicio es en favor de los santos del Altísimo? ¿No sabemos nosotros, mis hermanos, que el vestido de bodas que se otorga al pueblo para entrar a la fiesta, cuando el rey sale a examinar, a ver todos los convidados, ahí es donde se hace el proceso de revisión de quienes tienen el vestido y quienes no, porque es el proceso del juicio de los vivos en el que el Señor está examinando los caracteres de cada uno de los que profesan ser sus hijos. Entendamos, por favor, antes de que la tormenta llegue y simplemente nos pongamos la mano en la cabeza y digamos, ay, no me preparé, pudiendo haberlo hecho, porque el Señor ha abierto su palabra. La palabra profética ha sido abierta, el rollo está siendo abierto, mis hermanos, desde el cumplimiento de Daniel 11:40, que hemos dicho muchas veces aquí. El Señor ha comenzado el proceso de levantar a su pueblo otra vez, ese valle de huesos secos. El Señor ha comenzado a levantarlo otra vez para ponerle su espíritu. Y ya mostramos la cita que dice que en ocasión de la caída de las Torres Gemelas, las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3 se cumplirían, y el proceso en que el ángel de Apocalipsis 18, que es el que ilumina la tierra con su gloria, desciende para abrirnos las escrituras, porque el Espíritu Santo tiene primero que venir a preparar la vasija, madurar el fruto, para luego entrarlo al granero celestial. Y si nosotros somos los que hemos de dar el fuerte pregón, el Espíritu Santo tiene que trabajar primero con los que va a utilizar. Y de ese modo, el Señor nos está mostrando a través del desellamiento de Daniel 11:40 al 45, hermanos, porque esto es algo solemne que se tiene que entender. Estamos en el pleno proceso del cumplimiento de las últimas escenas de la historia de este mundo. Cuando Dios levantó al pueblo milerita, el proceso que se dio, el movimiento que se levantó ahí, fue porque el libro de Daniel, especialmente el capítulo 8 de Daniel, fue desellado. Eso es lo que se ve en Apocalipsis 10, cuando el pueblo de Dios es predicho ahí. En la repetición de la historia, porque eso es lo que tenemos que entender. Si no entendemos cómo Dios obró con el movimiento adventista al principio, no vamos a saber cómo está sacando su movimiento final ahora con los 144,000, porque es una repetición de esa misma historia. Este proceso que se está llevando ahora a cabo, mis hermanos, debe llamar nuestra atención si queremos participar en una forma victoriosa, ya que de la obediencia a este mensaje de sellamiento se decidirá nuestro destino eterno. Esto no es un juego. Recordemos que el mensaje del sellamiento implica un reavivamiento y una reforma que nos preparará para recibir la lluvia tardía. Este mensaje incluye, como analizamos en el audio que les mencioné con anterioridad sobre lo que está pasando ahora con el sellamiento, es el mismo paralelo de Levítico 23 y 16 en el día de expiación,
Debemos humillarnos delante de nuestro Dios. Necesitamos el manto de la justicia de Cristo. El mensaje, así como el pueblo salía y estaba fuera del santuario orando en humillación, el mensaje de salir de las ciudades, mis hermanos, es un mensaje que el diablo le ha dado tan duro porque él sabe que en este proceso es que Dios nos desprende a nosotros del egoísmo mundanal, de la suficiencia propia, nos desprende del orgullo, de la vanidad de este mundo. Nos resguarda también para que seamos autosuficientes, autosostenibles y que dependamos solamente de Dios y no del sistema de la bestia. El mensaje de la reforma pro salud que tanto se ridiculiza. Sin embargo, se ha demostrado vez tras vez la relación que existe entre la alimentación y la espiritualidad, porque es que nuestro cerebro, nuestra mente depende de la calidad de la sangre que reciba para tener discernimiento. Si no tenemos discernimiento espiritual, vamos a estar como los borrachos. Y eso es lo que este tipo de comida mundanal, la comida de Babilonia, está haciendo con nosotros. Nos está emborrachando, está entonteciendo nuestras neuronas para que nuestro lóbulo frontal no tenga la capacidad de decidir por lo correcto, ni siquiera discernir qué es lo correcto, ni siquiera darnos cuenta del tiempo tan solemne en el que estamos viviendo para que podamos tomar decisiones acertadas. Todas estas cosas nos pone en armonía con la ley de Dios y aprendemos a guardar el sábado como Dios aprueba. Yo les voy a decir una cosa, mis hermanos, en la ciudad no se guarda el sábado como se debiera. Dígalo quien lo diga. Porque usted no tiene esa comunión y esa cercanía que le provee la naturaleza, que le provee ese contacto donde usted puede escuchar la voz de Dios a través de la quietud de sus obras creadas. ¿Por qué ustedes creen que Dios se identifica como el creador al darnos el mandamiento del sábado? Porque es que hay una relación muy estrecha entre la creación de Dios y nuestra adoración hacia ese Dios maravilloso. No adoración a la naturaleza como el diablo quiere poner ahora delante de la gente, sino adorar al Dios de la naturaleza. Miren cómo se tergiversa todo, cómo Satanás tuerce las cosas de tal manera que en vez de adorar al creador de los cielos y de la tierra, y eso lo logramos cuando reconocemos el día de reposo que Él creó como monumento conmemorativo de eso, como una señal de conmemoración de su creación, el enemigo entonces pone un falso día de reposo en honor a la naturaleza y de ese modo entonces desviar la adoración que corresponde a Dios a la naturaleza de Dios. Ahora permítanme que me detenga en las personas que componen el otro grupo, o sea, los mares. La cita que leímos anteriormente dice que del lado de Satanás están dos tipos de personas: los que han aceptado la apostasía y la rebelión. O sea que aquí hay un grupo apóstata y otro grupo rebelde. Nosotros sabemos que el rebelde es aquel que no quiere someterse a la autoridad, que no quiere obedecer la ley de Dios ni sus parámetros de vida. ¿Pero qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que abandona los principios del evangelio o de su fe. Esto significa que había un grupo, oigan de quiénes, un grupo de adventistas que en la crisis abandonarán el mensaje de los tres ángeles, se unirán a Satanás en su lucha contra Dios y su pueblo. Escuchen cómo lo dice El conflicto de los siglos, la página 660. Dice así: cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes
en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no se ha dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia será a la vista. Dejar que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. ¿Quiénes apostatarán de la fe? Los tibios e hipócritas. Pero también hay otro grupo que apostatará. Escuchen. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes, quienes no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Eso está en Primeros Escritos, la página 271. Esto es sumamente solemne, adventistas del séptimo día. El consejo del apóstol es de suma importancia para nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es momento de que nosotros demostremos a nosotros mismos quiénes somos. ¿Somos tibios o hipócritas? Los tibios están conformes con su situación. Los hipócritas tienen apariencia de piedad, pero no revelan los frutos de la piedad en su vida. Pero, entonces, ¿somos rezagados e indiferentes? Los rezagados saben que no están listos, pero no dedican el tiempo y el esfuerzo que se requiere para morir al yo a través de una búsqueda constante de la presencia de Dios en su vida. Ahora, los indiferentes son los que saben que Cristo viene pronto y que ellos no están preparados, pero no les importa. Este grupo son los que acusan de fanatismo a los que quieren servir a Dios como Él lo establece. Son los que dicen, ay, el reino de Dios no es comida ni bebida. Son los que dicen, no hay que irse al campo, el Señor va a salvar a su pueblo donde quiera que esté. Pero yo no he visto una sola cita bíblica que me diga a mí que el Señor ha protegido a nadie en desobediencia. Pero sigamos ahí. También este grupo es el que dice que el sábado no es un yugo, que tantas restricciones, que Dios completará lo que falta cuando llegue la crisis. Salgo de la ciudad y preparo mi carácter en ese tiempo. Dios nos ayude, mis hermanos. Analicemos a ver si nosotros presentamos alguna de estas características y caigamos de rodilla ahora delante de nuestro Dios para que nosotros podamos ser librados de estar en el grupo que va a seguir a Satanás por la apostasía, porque habremos echado de lado nuestra fe, nuestro mensaje peculiar, por conveniencia, por dejadez, por negligencia, por lo que sea. Dios nos libre y nos ayude a estar del lado del pueblo de Dios verdadero. Ahora volvamos a Daniel 11:45. Dice aquí que la forma como se pondrá el papado entre el pueblo de Dios y los demás habitantes de la tierra es poniendo las tiendas de su palacio. Ahora veamos cómo sucede todo esto. Las tiendas de su palacio, o tiendas de campaña en inglés, esto es un sinónimo para tabernáculo. La Biblia dice, por ejemplo, en Éxodo 26:1, y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino, etc. También en Hebreos 8:2 dice que Jesús es ministro de aquel verdadero santuario, del tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Entonces, tabernáculo y tienda es un símbolo religioso, es un símbolo que tiene que ver con asuntos espirituales. Ahora, el palacio es el lugar donde viven los reyes o presidentes. Dice Primera de Reyes 21:1 la siguiente declaración. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Ahí podemos ver claramente que el palacio es el lugar donde viven los reyes. Un segundo testigo para esto es Isaías 39:7, que lo puede buscar, no lo vamos a leer por falta de tiempo. Así que un palacio es un símbolo político. Por lo tanto, podemos concluir que las tiendas de su palacio que el rey del norte coloca entre el pueblo de Dios y el mundo ilustra el desarrollo de ese poder político religioso. Estas fuerzas políticas religiosas que llevarán al papado a la cabeza del mundo en su nuevo orden mundial, como lo predice Apocalipsis 17. Entonces, mis hermanos, si Daniel 11:45 es para el tiempo del fin y estamos en el tiempo del fin, entonces estas tiendas de su palacio deben estar en su pleno proceso de desarrollo. Vamos a analizar esta cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el tomo 9 de Testimonios para la Iglesia, la página 11, a ver si podemos identificar aquí estas tiendas de su palacio. Leo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Miren el contexto otra vez. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Y ahora prestemos especial atención a cómo continúa la cita. Dice, las agencias del mal se coligan y combinan sus fuerzas para la gran crisis final. ¿Cuál es la gran crisis final? La crisis que se está describiendo en Apocalipsis 16, que es el Armagedón, que vamos a ver en el próximo audio en detalle, y que no es más que lo que está resumiendo Daniel 11:45. Entonces, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Hermanos, esto es solemne porque es una plena descripción de lo que estamos viviendo ahora. Esta cita nos pone, como ella misma lo dice la cita, en las escenas del tiempo del fin. Enumera calamidades y juicios sobre los que menosprecian la gracia de Dios. No olviden esto, mis hermanos. Todas estas cosas que están pasando, tanta gente muriendo, ¿serán aquellos que están menospreciando la gracia de Dios? También habla del retiro gradual del Espíritu Santo, y esto implica que los hombres sienten cada vez menos las restricciones de sus malas tendencias, por lo cual las escenas de crimen, de injusticia y de violencia aumentan considerablemente, y eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Luego de describir las señales, habla de unas agencias del mal que se coligan o se unen. ¿Para qué? Unen esas fuerzas para la gran crisis final. Me tomé la libertad de buscar en Wikipedia, en los diccionarios, qué es una agencia y cuáles son sus características. Y se define a una agencia como una entidad física o moral que ejerce sus actividades con independencia económica y administrativa de la casa matriz. Su función consiste en distribuir los productos de un tercero
al cual se le conoce como casa matriz. Ahora, ¿cuáles son esas agencias que están hoy en día trabajando para la casa matriz? A medida que el rollo profético se va abriendo ante nuestros ojos, podemos identificar su cumplimiento en los eventos actuales que se están desarrollando en este momento hasta llegar a su total culminación. Yo pienso que las tiendas de su palacio que el papado coloca interponiéndose entre el pueblo de Dios y las naciones del mundo son esas agencias del mal que la sierva de Dios describe como coligándose y uniendo fuerzas para la última batalla de este gran conflicto. Analicemos este postulado y ustedes podrán analizar si esto tiene sentido o no. Yo creo que las agencias que se unen para la última gran crisis y que trabajan para su casa matriz, aunque aparentemente independiente de ella, son la ONU y sus organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y todo lo demás, y también el Foro Económico Mundial, que aunque es una organización no gubernamental internacional, se reúne anualmente en Davos, en Suiza, con los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, periodistas e intelectuales selectos, con el fin de analizar los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo, y entre ellos la salud y el medio ambiente desde 1971. Esto se los estoy citando de Wikipedia. Este foro, el Foro Económico Mundial, lo analicemos primero, aboga por un mundo globalizado, gobernado por una coalición de corporaciones multinacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil seleccionados en lugar de las estructuras democráticas clásicas. Ellos son los que plantean iniciativas como el gran reseteo del que hemos oído hablar. Entonces, escuchen muy bien, porque aquí dice que ya analizamos que las tiendas de su palacio son esta mezcolanza de organizaciones político-religiosas para llevar a cabo su nuevo orden mundial. Y aquí vemos el Foro Económico Mundial. ¿Qué es lo que quiere lograr? Este nuevo orden mundial a través de las finanzas. Y ya hemos visto en audios anteriores aquí cómo el impulso del dinero, de la moneda digital y todo esto va a llevar al mundo al cumplimiento de Apocalipsis 13, que si no se siguen las estipulaciones que se van a establecer en nuestro sistema para usted poder comprar o vender, no va a tener acceso a estos derechos. Ahora, el origen de la ONU es interesante. Usted puede visitar su sitio web y comprobar lo que estaremos diciendo aquí. Por ejemplo, el nombre Naciones Unidas fue acuñado por el presidente Franklin Roosevelt y se utilizó en la Declaración de las Naciones Unidas en enero de 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones se comprometieron con sus gobiernos para seguir luchando juntos contra lo que ellos llamaron las potencias del eje. Hoy, el precursor de las Naciones Unidas fue la Sociedad o Liga de las Naciones, que también fue una organización concebida en circunstancias similares en ocasión de la Primera Guerra Mundial, establecida en 1919, en virtud del Tratado de Versalles para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. En 1945, aquí es donde vamos en el contexto, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organizaciones Internacionales y se elaboraron los estatutos de las Naciones Unidas. Estos delegados deliberaron sobre la base de las propuestas elaboradas por representantes, oigan, ¿de qué naciones?
de China, la Unión Soviética en ese entonces, el Reino Unido y los Estados Unidos. Estos delegados fueron los que elaboraron los estatutos, no olviden esto. Esto se llevó a cabo desde agosto hasta octubre de 1944. Fue firmado el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 países. O sea, los representantes de esos países solamente firmaron, pero los estatutos lo hicieron los delegados de estas 4 naciones que les mencioné. Luego, Polonia firmó, convirtiéndose en el país número 51 de los miembros Estado originales el 24 de octubre del 45, cuando los estatutos fueron ratificados por los países. Ahora vamos a analizar un poco el origen de estos estatutos. Hubo un señor llamado Arthur Balfour, quien era miembro de una sociedad secreta llamada los Apóstoles de Hort. No olviden esto, este señor Balfour era miembro de esta sociedad llamada los Apóstoles de Hort. ¿Quién era Hort? Hort fue un profesor que ayudó en la traducción de los textos griegos, oigan aquí, que cambiaron el énfasis de la Biblia y eliminaron de la palabra de Dios muchos de los aspectos del poder y de la soberanía de Cristo. Así que hay algunas traducciones de textos griegos que la soberanía y el poder de Cristo los rebajaron, lo minimizaron. Ya ustedes van a ver por qué. Ustedes entonces pueden notar más o menos qué adoctrinamiento tenían estos apóstoles de Hort. Entonces, este señor Balfour, que era miembro de esta sociedad, era presidente también de la Sociedad para la Investigación Psíquica y pronto se convirtió en el primer ministro de Inglaterra y fue un hombre clave, oigan aquí, en la Primera Liga de las Naciones. Así que este hombre fue muy activo en la redacción de los estatutos de la Liga de las Naciones y mucho de su contenido formó la base de los estatutos de las Naciones Unidas hoy. Miren qué tipo de gente eran los que estaban escribiendo estos estatutos. Pero este hombre no solo formó la Sociedad para la Investigación Psíquica, teniendo sesiones espiritistas en su casa, sino que también inició un grupo llamado la Sociedad Sintética, cuyo objetivo, oigan cuál era, lograr una religión mundial. ¿Se están dando ustedes cuenta por qué los aspectos de la soberanía de Cristo debían ser eliminados de la palabra de Dios? Porque ellos andan buscando una religión mundial que no es el cristianismo, por supuesto. Entonces, muy interesante esto, ¿no? Pero este señor invitó a otro miembro de la sociedad psíquica a unirse a este grupo, o sea, la sociedad sintética, y juntos crearon el preámbulo de todas las religiones y se incluía el dogma. Oigan cuál dogma se incluía. Los espíritus de los difuntos pueden comunicarse. En oposición a lo que la Biblia dice en Eclesiastés 9:5 de que los muertos nada saben. Así que ya ustedes saben que aquí en estos estatutos y esta gente que formó parte de ellos es una mezcolanza de paganismo, espiritismo, religión mundial y todo lo demás. Todo esto, oigan aquí, todo esto con el deseo de juntar a todas las religiones. ¿Cuál es el objetivo de juntar a todas las religiones hoy en día? Eso se llama ecumenismo. Están logrando esto a nivel de las religiones del cristianismo, pero también y especialmente entre las religiones paganas que tienen todas un elemento en común. ¿Cuál es? La adoración a la naturaleza. Entonces, tanto los paganos como los cristianos profesos están siendo inducidos a desarrollar una religión mundial y ese es el objetivo de este ecumenismo. Entonces,
tiene sentido, mis hermanos, ver el por qué la ONU promueve tanto este asunto del cambio climático. Vimos en el audio anterior que todo esto del cambio climático no es más que espiritismo moderno. Y esta misma situación, mis hermanos, se predice en el conflicto de los siglos. Es importante que lo leamos para que entendamos que ya Dios nos había dicho de antemano todas estas cosas. Y ahora que el rollo profético se está abriendo, que estamos viendo los eventos, podemos comprobar al pie de la letra que en verdad hay profeta de Jehová en el pueblo. Leamos esta cita del conflicto de los siglos, la página 645. Dice así: la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Y abro un paréntesis aquí. Claro, ¿cómo no va a ser casi imperceptible? Pues todos andan detrás de un mismo objetivo, de adorar al Dios de la naturaleza, al Dios naturaleza, mejor dicho, con su falso día de reposo. Sigue diciendo la cita: los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos. ¿Quién? Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de ese modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. ¿Cuáles son los estatutos? ¿Bajo qué base se fundaron los estatutos de las Naciones Unidas? Espiritismo. ¿Quién los está uniendo? Estas organizaciones, estas agencias del mal que se están uniendo para esta última gran crisis, mis hermanos. Sigue diciendo la palabra de Dios: los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. ¿Cómo dice aquí? Y luego los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. ¿Cómo le llamamos a eso? Nuevo orden mundial. Todo se está cumpliendo al pie de la letra, pues esta es la agenda de la ONU: llevar al mundo a deshacerse del Dios de la Biblia y crear un gobierno mundial con una religión mundial, que esto no es nada más ni nada menos que el espíritu de Babel. Están haciendo una nueva torre de Babel, pero vamos a hablar de eso en el audio siguiente. Ahora, mis hermanos, echemos un vistazo a la Organización Mundial de la Salud y al proceso por el cual esta agencia ha ganado auge y cuál es el objetivo que persigue. Vimos en el 2019, con la pandemia aquella, el tema de la salud y la agencia que la rige a nivel internacional cobró una preeminencia tremenda, a tal grado que se tomaron medidas que nosotros sabemos, ¿verdad?, que no habríamos soñado tomar en circunstancias normales. Ya ustedes saben: encierros, restricciones, pánico general, muertes masivas, etc. Todo esto le dio un giro total a la realidad que conocíamos antes del 19 y le dio a esta agencia, a la OMS, una autoridad sobre el mundo que será una de las entidades clave que preparará el escenario para el nuevo orden mundial, la implantación de la marca de la bestia. ¿Quieren saber sus planes para lograr esto que les estoy comentando? En mayo de este año 2024, y estamos en abril, habrá una nueva Asamblea Mundial de la Salud que pretende aprobar dos cosas. Vamos a ver qué esta asamblea está trayendo al tapete. Primero, la modificación del Reglamento Internacional de la Salud con el objetivo de que toda la autoridad de los países y gobiernos sea cedida a la Organización Mundial de la Salud en caso de una situación pandémica. Esto quiere decir
que todas las medidas y normas que deban ser tomadas en materia de salud lo hará la OMS. O sea, el director de la Organización Mundial de la Salud será la autoridad. Los gobiernos del mundo ceden su soberanía en situaciones pandémicas. Ojo con esto porque es solo la primera ficha que causará el efecto dominó. Y veremos más adelante por qué. Lo número 2 que ellos quieren aprobar es un pacto pandémico. ¿Qué es esto? Algo que va a llevar al mundo directo a adorar a la bestia y a su imagen. Escuchen por qué. Esta terminología o pacto pandémico establece que ya no se va a hablar de pandemia, sino de situación pandémica. Esta terminología implica algo muy siniestro que amenaza las libertades de los países y los individuos, porque esto significa un cambio en el concepto o definición de pandemia como nosotros lo conocemos. ¿Qué es una pandemia según nosotros ahora mismo? Bueno, es una enfermedad que se propaga fuera de 2 o 3 o más países, que se hace más o menos a nivel mundial, y eso se le llama pandemia. Pues esta definición cambiará con este pacto si se aprueba. El concepto de pandemia ahora será situación pandémica. Y eso quiere decir, escuchen bien, que no hace falta que se dé la pandemia. Basta con que haya la amenaza de pandemia para que se declare situación pandémica. O sea, no hace falta que haya un virus, hasta con que haya una amenaza de un virus simplemente. Entonces, de ese modo, la Organización Mundial de la Salud puede declarar situación pandémica y establecer medidas de salud en todo el mundo sin que nadie le diga aquí no. ¿Pueden ver lo que esto implica, mis hermanos? Pero esto no es lo peor. Lo que esta situación pandémica también abarca es la crisis climática de manera literal. O sea que en un caso de que una situación climática o un desastre natural pueda afectar a la humanidad según su criterio, claro, esto también es situación pandémica. Esto significa que de aprobarse esto en esta asamblea de mayo del 2024, la Organización Mundial de la Salud asumirá las normas, medidas, vacunación, confinamientos y todas las limitaciones y más que vimos en los años pasados. Y no solo eso, sino que con esto el director de la Organización Mundial de la Salud puede tomar medidas no solo en materia de salud, sino en caso de situaciones climáticas. Y ya nosotros sabemos lo que hay detrás, porque ya el Espíritu Santo nos lo había revelado en el conflicto de los siglos. Leo del conflicto de los siglos, la página 646. Dice así: el espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor, porque ellos son los que están inventando sus cosas y después sale esta famosa agencia a poner la solución. Pero ustedes saben quién es que está detrás de todo eso y cuál es el objetivo que quieren lograr. Sigue diciendo la cita: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos cuando Dios se lo permita. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige.
Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos, huracanes y en los terribles tempestades de granizos, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, y destruye las mieses casi maduras, y a ello siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Porque, como dice Isaías 24, 4 y 5, que se cita aquí, la tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley y cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces, eso es lo que están haciendo. Este es el escenario que están colocando de tal manera que la gente piense que es que Dios está disgustado por todo lo que está pasando y que hay que tomar una medida muy drástica si queremos que las cosas cambien según ellos. Entonces, ¿cuáles son estas medidas que se han de tomar bajo este escenario tan desastroso que se describe aquí? Sigue diciendo la cita en la página 647. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Espérenlo pronto porque ese es el escenario que vamos a ver. Y sigue diciendo la cita, que este pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Mírenlo ahí, cómo esas tiendas de su palacio se van a poner entre el pueblo de Dios y los habitantes del mundo, porque con el mensaje del fuerte pregón que se esté proclamando, ellos dirán que nosotros lo que estamos haciendo es perturbando al pueblo, impidiendo que guarden el día de reposo que ellos establecieron, como que es el domingo, y entonces se cargará a nuestra cuenta las tragedias que estarán pasando en el mundo, porque claramente dice la sierva de Dios que cuando los Estados Unidos sigan los decretos y las instituciones del papado, entonces se declarará en el cielo, cuando ellos proclamen su ley dominical, apostasía nacional. Y cuando se firme eso, apostasía nacional, en los libros del cielo, entonces caerá la ruina nacional. El mundo se verá sometido a una crisis tan terrible y tan grande que no hay persona que la pueda describir con toda su crudeza, mis hermanos. El escenario está siendo colocado. Estas personas, estas agencias del mal que se están coligando, están desarrollando el escenario para que esta gran crisis que la tenemos a la vuelta de la esquina se desarrolle. Si esto se aprueba, esta asamblea de mayo, entonces la soberanía de los países en materia de salud y clima pasará automáticamente a entrar en vigor en junio del 2025.
O sea que si ellos aprueban esto, no pasará nada, nada sucederá. En junio del 2025 entra en vigor, quiera la gente o no quiera, porque ya se firmó. Entonces, hermanos, yo quiero que entendamos algo muy importante. Estamos en abril de 2024. Esta asamblea se celebrará en mayo. Ya están hablando ellos de una nueva pandemia que viene por ahí, que tiene que ver con las aves, una gripe aviar mucho más mortal que el COVID-19 según ellos. ¿Qué están haciendo ahora? Están preparando el escenario para que las naciones del mundo se vean obligadas a firmar este pacto pandémico para que ellos se hagan cargo de la supuesta crisis que ya tenemos ahí en la vuelta de la esquina. Preparémonos otra vez para los encierros, pero ahora será de una manera sumamente difícil, porque a eso se le sumará problema de hambruna, se le sumará desastres naturales que ellos estarán provocando. ¿Para qué? Para poder decir lo que dice aquí la palabra de Dios, el conflicto de los siglos, que son los que se oponen a la adoración en domingo, los que tienen la culpa de que Dios esté enojado. Preparémonos, adventistas del séptimo día, y por esa razón es que nosotros tenemos que orar como nunca antes, para que el sello del Dios vivo sea puesto en nuestra frente. Recordemos que la cita que leí anteriormente decía que Satanás está listo para obrar en cuanto Dios se lo permita. Y recuerden que el mensaje del oriente conlleva el sellamiento del pueblo de Dios. En Apocalipsis 7, el versículo 3, que el ángel sellador ordena que los 4 vientos no sean soltados hasta que se termine este proceso de sellamiento. Ya hemos hablado bastante sobre esto, mis hermanos. El Señor lo que está haciendo es preparando a su pueblo para sellarlo de tal manera que cuando se dé todo esto que se va a dar, ya pueda tener a su pueblo listo. El tiempo de sellamiento se está agotando, mis hermanos. Pronto Satanás obrará con una malignidad sin precedentes. Y solo los que tengan el sello de Dios en sus frentes serán escudados. ¿Estamos marchando nosotros en esta dirección? ¿O somos de los que, aunque es profeso pueblo de Dios, menospreciamos la gracia de Dios? ¿Estamos obedeciendo a toda la verdad para ser escudados por ella? ¿Estamos velando y orando, echando el aceite esencial en nuestras vasijas? Pronto vamos a necesitar la gracia de Cristo. Pronto entenderemos, como dice la sierva de Dios, que debimos haber sido tallados por los profetas. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo de Dios, que no obedeció el mensaje profético, el mensaje que le estaba diciendo que cambiara el estilo de vida, que saliera al campo para ser dependiente solo de Dios y no de este sistema que se lo va a tragar ahorita. Porque una de dos cosas, o va a tener que obedecer, postrarse ante la bestia para poder comer, o va a perecer en las ciudades por su desobediencia, sin necesidad. El pueblo de Dios no tiene por qué perecer en esta crisis, porque ya nuestro buen Dios ha hecho provisión para que ninguno de nosotros tenga que perecer. No seamos indiferentes ni descuidados para que no seamos dejados a la mitad del camino, mis hermanos. No seamos tibios para que no seamos vomitados de la boca de Dios. No seamos rezagados, que ahora teniendo tiempo de echar aceite en nuestras vasijas, lo estemos desperdiciando en las tonterías de este mundo. Porque déjenme decirles que las cosas se van a poner sumamente difíciles. Y estas tiendas de su palacio ya están colocadas en lugares estratégicos. Solamente falta que el Señor complete su proceso con su pueblo, y lo va a hacer muy pronto, porque todas las profecías nos están diciendo que el Señor está terminando su obra. Y solamente aquellos que se pongan, que se coloquen
bajo el control de Dios para ser guiados por Él, van a estar captando el paso de los eventos que el Señor ha determinado que sucedan. Daniel 11, 40 al 45 son esos eventos que están descritos ahí uno por uno, para que nosotros sepamos cómo van las cosas, de tal manera que podamos tener las herramientas necesarias para prepararnos. Y si este pacto pandémico se aprueba, sepan, el tercer muro que el papado tiene que derribar, de acuerdo como dice Daniel 11:45, que en la repetición de la historia el papado moderno tiene que hacer lo mismo que hizo el papado al principio de su surgimiento. Tuvo que vencer 3 cuernos y arrancarlos de raíz antes de obtener la supremacía papal. Del mismo modo, el papado actual tiene que vencer 3 muros, podríamos decir, 3 obstáculos. El muro primero fue el ateísmo ruso, que derribó en 1989, y la señal física fue la caída del muro de Berlín. El segundo muro que tiene que derribar es el muro de separación entre iglesia y Estado, cuando los Estados Unidos proclamen su ley dominical poniendo una institución romana en lugar de la ley de Dios. Y el tercer muro que va a tener que derribar para lograr su objetivo es quitarle la soberanía a las naciones para poder instaurar su nueva torre de Babel, sobre la cual dominará. Apocalipsis 17, esa bestia, este sistema político estará siendo gobernado por esta iglesia, por esta mujer que estará siendo ahí. Y las tiendas de su palacio ya están en el escenario público. La soberanía de las naciones, si la ceden en materia de salud y de clima, preparémonos, porque todo lo demás caerá de manera automática. Los presidentes de las naciones no tendrán poder para controlar a estas agencias apóstatas cuyo único objetivo es guerrear contra Dios. Se están preparando para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, pero del lado equivocado. Y Dios quiere preparar a su pueblo para que también podamos ser victoriosos en esta última batalla. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo el escenario que desencadenará la crisis más portentosa que jamás haya vivido la humanidad. Nos estamos dando cuenta de lo rápido que están sucediendo estos eventos. Ya vimos que Satanás ejerce su dominio sobre todos aquellos que no están siendo protegidos especialmente por Dios. Y la protección de Dios se garantiza con el sello del Dios vivo. Recordemos, mis hermanos, que el blanco de ataque del enemigo y de estas agencias del mal serán los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Velemos y oremos como nos aconsejó Jesús, para que cuando llegue la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, seamos hallados con aceite en nuestras vasijas. Deshagámonos de todo peso mundanal y del pecado que nos está asediando, mis hermanos. Y miremos al santuario celestial. Mandemos nuestros pecados delante de nosotros ahora que Cristo está trabajando nuestro caso, para que podamos estar entre aquellos que estén en el monte de Sión con palmas de victoria en las manos, porque hayamos vencido a la bestia, a su marca, a su número, a su imagen y a todo lo que eso implique. Que Dios nos ayude a ver que el fin de todas las cosas está a las puertas. Que Dios te bendiga.